Capítulo 25. De nuevo en España. Verle con tan buen color de piel y en esas condiciones tanto físicas como mentales ilusionó a su madre. Se había informado por su esposo lo animado e ilusionado que estaba. Especialmente cuando le dio la noticia de su matriculación en el INEF. Le pidió que pasara una temporada en casa, pero logró medio convencerle que con el régimen que tenía que llevar de la piscina, la carrera y los entrenamientos de vela era mucho mejor centrarse en la residencia. Prometiendo pasarse todos los fines de semana, que no se desplazara a la costa, para compartir con la familia los acontecimientos de la semana. Hasta mediados de septiembre se volcó en la preparación de ese primero de INEF, en su libro y en las regatas que se disputaron los largos fines de semana en aguas de las costas españolas. La segunda quincena de ese mes comenzaron de nuevo los entrenamientos. Se volvió a reencontrar con sus compañeros de la piscina, con Rogelio, Teresa y demás entrenadores y monitores. Minuto que disponía acudía para ponerse un poco al día. Teresa había gestionado a la perfección los cursillos para bebés. Eran todo un éxito y la voz había corrido de tal forma que tuvieron que poner lista de espera, porque dedicaban cerca de 6 horas diarias a la natación para bebés. Si tenemos en cuenta que las sesiones no superaban la media hora. Tenían en marcha la friolera de 12 grupos. Le fue exponiendo las novedades en los cursillos, mientras que él le pasó toda la información recopilada sobre su libro. El primer contacto con el equipo de competición fue movido, la nadadora canaria comenzó de nuevo con el tonteo, pero supo capear el temporal con maestría y buena mano. La madre andaba pinchando a la dirección de la piscina para que Julián dedicara unas horas extras a su hija. El entrenamiento en seco fue el que predominó en ese comienzo de temporada. Tras la primera sesión de entrenamiento, los responsables técnicos fueron llamados por la dirección. Les plantearon la necesidad de dedicar un tiempo especial y extra a la gran nadadora que tenían. Conseguir que fuera a la Olimpiada se había convertido en una obsesión en el club. Rogelio estaba por la labor, pero él se negó en rotundo. Se había logrado cambiar la mentalidad de grupo por la de equipo y por nada volvería atrás dando un trato especial a una nadadora. Todos eran iguales y contribuían al éxito del club. No creía en la toma de esa decisión. La dirección y el director técnico eran conscientes que la exigencia de aquella nadadora se basaba en la presencia de Julián en sus entrenamientos. No le importaba que lo compartiera con el director técnico del club, pero exigía la presencia del muchacho. La decisión la tenía tomada y por nada renunciaría a sus principios. Si no recibía el equipo el mismo trato, se dejaba en esos momentos el equipo de competición para dedicarse a los bebés. La inoportuna intervención del dueño de aquel y otros complejos deportivos, a punto estuvo de perder, no solo a Julián sino a la nadadora en cuestión, pues ésta se cambiaría de inmediato de club y se llevaría a Julián, o al menos eso pensaba. Pues si no te interesa muchacho, después de todo lo que te hemos proporcionado siendo un novato, tomas la puerta y te buscas la vida. Con estas desafortunadas palabras irrumpió el prepotente dueño de aquellas instalaciones. Pero gracias a la rápida intervención de su hijo consiguió detener lo que parecía que era inevitable. Ahí comenzó la primera rotura entre la empresa y aquel genial muchacho. Tras muchos esfuerzos el hijo, de aquel gran empresario pero mal gestor de situaciones con el personal, logró conceder lo que pedía Julián. Eso también provocó en aquel empresario un rechazo hacia aquel muchacho. Finalizada la reunión, solos padre e hijo en el despacho, este le recriminó a su padre su torpeza, el club había conseguido crecer como ningún otro en la capital. Si lograban ahora tener un nadador olímpico, darían el gran salto para la natación nacional. Luego con la natación para bebés, estaban recaudando lo que nunca pudieron imaginar. Poco a poco aquel personaje fue dándose cuenta de su error y de la afortunada intervención de su hijo. Este le pidió que tuviera un poco más de humildad y que no dejara para otro día las disculpas con su amigo. Lo conocía demasiado bien. Sabedor que la cuestión económica no le afectaba. Pero aquel hombre de negocio no estuvo por la labor de seguir el nuevo consejo y tuvo que escuchar la profecía de su hijo. Pues no creo que dure mucho entre nosotros y lo lamentarían, especialmente en la parte económica. Recalcando esto último consciente que era lo que más afectaba a su progenitor. Julián trataba de eludir a la nadadora, mientras ella le buscaba. Cada vez le resultaba más desagradable la situación.
Luego la conexión con la dirección, no confiaba en ellos. Pero aguantó lo indecible hasta el mes de enero, donde comunicó que se dedicaba por completo a la Olimpiada. Las horas que pasaba en el INEF las disfrutó como jamás hubiera pensado. La compenetración con su profesor de psicología era total. Todos sus profesores le apoyaron. Algunos lo tenían aprobado por la presencia del año anterior, con otros les bastaba con una memoria o un trabajo de investigación y los menos le exigieron un examen que se los realizaría cuando dispusiera de tiempo dentro de su preparación. El grupo de vela olímpico pasó los meses de enero, febrero y mitad de marzo en Kiel, donde se celebraba la Olimpiada. Fueron meses de trabajo duro tanto físico como psíquico. Regresaron a España para unas pequeñas vacaciones de 2 semanas, donde aprovechó para realizar algunos exámenes y acudir a la competición nacional de natación de invierno. Pudo estar presente en la mínima conseguida por la nadadora y aquello fue todo un acontecimiento en el equipo. Pero la vela le esperaba y tuvo que regresar de nuevo a los entrenamientos con su compañero. En la prensa deportiva el nombre del club aparecía por todas partes, destacando la progresión de la joven nadadora canaria que aspiraba a ser la primera finalista en una prueba de natación femenina. El prestigio del club subió muchos enteros y la caprichosa niña aprovechó para comerles terreno. Restaban 3 meses de intenso trabajo. Pero sin la presencia de Julián, era el único que le paraba los pies, comenzó a menospreciar al resto de sus compañeros y la labor realizada fue diluyéndose conforme pasaban las semanas ante la impotencia de Ricardo, muy condicionado. Estaba muy metido en la competición y solo distraía su mente en las pequeñas pausas que le permitían dedicándolas de lleno a recuperar algún trabajo o a preparar algún examen. El profesorado había sido muy generoso y le permitieron realizar los controles finales que le faltaban una vez concluida la Olimpiada. En esos descansos no dejó de estudiar y prepararse concienzudamente en ese otro terreno, que a la postre sería su razón de seguir viviendo. La educación con jóvenes. Estaba ilusionado con planear una educación diferente a la desarrollada hasta la fecha. Él deseaba inculcar a sus alumnos la capacidad de crítica, pero siempre comenzando por uno mismo. Había sido un joven con una capacidad crítica fuerte. Tenía unos principios y unos valores que defendía hasta el final. Era comprensivo con las ideas de los demás, pero si no estaba de acuerdo las criticaba, dando sus razones. Era una persona consciente que no siempre tenía razón. Como manifestaba, la verdad es relativa y muchas veces depende de la persona. De su educación, de su estatus social, de los principios, de sus valores. En fin, que cada uno era hijo de su padre y de su madre. Su primer día en Kiel, bajaba a desayunar, cuando alguien por detrás le abrazaba al tiempo que posaba sus manos en los ojos. Cambiando la voz y en inglés, no nativo, le retaba a que descubriera de quién se trataba. No le cabía la menor duda que se trataba de una mujer. Permaneció callado, inmóvil, percibiendo su calor en su espalda, sintiendo la suavidad de aquellas manos, deleitándose con la armonía de aquella voz. Pero cuando su sentido del olfato entró en acción y los primeros aromas inundaron las primeras células olfativas, no tuvo la mínima duda. Aquel aroma que desprendía esa mujer era inconfundible. Sara. El nombre le salió de lo más profundo de su ser, se giró casi con brusquedad y se abrazó a su amiga, permaneciendo durante varios minutos fundidos uno en otro. Sus labios se unieron en un tenue y amistoso beso para separarse y revisarse mutuamente. Se dieron la mano y juntos se encaminaron al restaurante del hotel para la primera toma de alimentos. Durante el mismo mantuvieron una larga y grata conversación. Había viajado a Alemania con su madre, iba de turista acompañándole, mientras que su progenitora le tocaba trabajar atendiendo a la próxima apertura en dicha capital de una oficina de su negocio. Quería abrir nuevos horizontes y aquella ciudad, en próxima efervescencia olímpica, pensó que sería la ideal. ¿Cuántas cosas tenían para contarse? Le confesó que seguía esperándole, su propuesta seguía en pie, compartir su vida con aquel joven, aunque fuera en términos de amistad, era algo que estaba deseando desde que se lo confesó. Pero sabía muy bien que nunca se daría. El recuerdo de su Anki estaba por encima de todo y por si fuera poco era un muchacho en algunas cosas extremo. Le había confesado en más de una ocasión una frase en la que creía fielmente. La amistad entre un hombre y una mujer, no existe.
Luego siempre añadía su duda sobre ello y apuntillaba. Es muy posible que al revés sí se pueda dar. La amistad entre una mujer y un hombre. Aclarando que posiblemente ella era la excepción. Su principio primario del sexo era demasiado dominante para poder compartir su vida con una mujer sin un contacto. Siempre hacía un poco de teatro al confirmarle si no la consideraba una amiga. Fue un desayuno donde rieron, dejaron escapar alguna lagrimilla, pero se lo pasaron increíblemente bien. Como se quedaba hasta el domingo, acordaron desayunar juntos todos los días y el viernes, por la tarde-noche, que tenía libre de entrenar el sábado, saldrían a cenar y ver algún espectáculo. Con toda posibilidad un musical. A ella le fascinaban y en la ciudad se estaban representando 3 o 4. Concluido el almuerzo se despidieron para completar la jornada que tenían prevista. Ella salía de compras por la ciudad y él se perdería en la mar por unas horas con sus compañeros del equipo olímpico de vela. La jornada fue intensa pues la mar andaba algo revuelta pero consiguieron irse haciendo poco a poco con las diferentes trazadas. Tras más de 6 horas en la mar, regresaron a puerto y mientras la mayoría se recogía en los hoteles, Julián y su compañero, a petición del primero se perdieron por los puertos pesqueros cercanos a la ciudad, ubicados en diferentes poblaciones pequeñas. Se desplazaron en un vehículo de alquiler hasta Labor, para ir de regreso a la capital de Kiel, pasando por Californien, Eidkopel, Eidkate, Stein y de ahí al hotel. Las conversaciones con los pescadores tuvo sus dificultades, ninguno de los dos hablaba alemán, y la mayoría de aquellas personas desconocían el inglés. Pero cuál fue su sorpresa cuando les hablaron algunos de ellos en un poco entendible español. Cuando se aproximaron a los numerosos puertos deportivos la conversación pudo ser más fluida, pero la experiencia de esos marineros era menor. Aún así esas horas que dedicaron a su cotidiana investigación les resultó de un aceptable valor. Bebieron cerveza y compartieron con aquella gente alguna que otra cosa de comer. Luego fueron los que pagaron las consumiciones agradeciendo la información recibida. Estaban cansados, la jornada había sido agotadora por lo que optaron por recogerse en su cuartel general y descansar. Ese año los juegos comenzaban algo tarde. Su inicio sería a finales de agosto, en concreto la ceremonia inaugural estaba programada el día 26 y la de clausura, el 11 de septiembre. Obtuvo permiso durante una semana para desplazarse a España y realizar los exámenes que le quedaban. Lo cierto es que todo fueron facilidades para el representante español del equipo olímpico de vela. Pues pudieron constatar que había realizado todos los trabajos que le pidieron y su preparación para demostrar los contenidos que poseía en esas 3 materias lo dejó perfectamente reflejado en las pruebas. Antes de abandonar la capital española le notificaron sus calificaciones. Accedía al segundo curso limpio y con unas notas envidiables. Tampoco lo dudaba nadie. Estuvo tentado a pasarse por el club, pero las últimas noticias que tenía de Rogelio le hicieron desistir, precisaba tranquilidad y concentración para su cita olímpica. Se lo debía a su compañero de vela, le había apoyado en contra de la mayoría de la dirección de la Federación de Vela. No le perdonaban que los hubiera dejado de esa forma. Pero su compañero sabía muy bien los motivos que le llevaron a renunciar a un sueño que compartían. Luego cuando se reencontraron y se dio cuenta que sin él no conseguiría nada le animó a volver, lucharía contra los técnicos de la federación para que volvieran a proponerle el mismo contrato anterior. Ahora viendo cómo se había entregado y arriesgado incluso su participación, debía dedicarse en cuerpo y alma a la Olimpiada. Era tal la entrega de aquel muchacho que consiguió ir convenciendo uno a uno a todos sus oponentes, por su profesionalidad, por su entrega, pero especialmente cuando se enteraron de las horas extras que dedicaba a la investigación, a los consejos, a las anécdotas que otros marinos de la zona le contaban. Su compañero siempre que conversaba con el director técnico de la federación le aseguraba que la ventaja con la que partían con respecto a sus contrincantes era precisamente esa información que conseguía en esas horas que tenía para el descanso. Cuando en el transcurso de la misma les relató esa confesión a sus contrincantes, no podía dar crédito a desvelar secretos que le podían aportar esa ventaja. Pero siempre se defendía alegando que lo importante era enfrentarse en las mismas condiciones y que ganara el mejor. Llegó el viernes noche. La cita con Sara estaba ahí.
Al proponerle su compañero salir y confesarle su cita, le invitó a que les acompañara. Llegó a manifestar que nunca se interponía en una cita. Pero al asegurarle que era como una hermana, tras la insistencia aceptó encantado. A Sara tampoco le importó mucho la presencia de aquel apuesto y elegante caballero, estar con Julián le llenaba. Y más sabiendo que no podría haber nada fuera de la relación que mantenían. Eligieron un restaurante aconsejado por el presidente de la Federación Española, donde previamente el hotel se encargó de reservar la mesa. Solo tuvieron que advertir antes de salir que añadieran un cubierto más. La cena fue distendida, amena y por encima de todo alegre. Sara sabía poner ese encanto de mujer divertida, sin prejuicios, junto con la dulzura que desprendía cada célula de su cuerpo logrando una velada encantadora. La conexión con el compañero de equipo fue total y poco a poco como avanzaba la velada se les notaba más compenetrados. Pero como la entrada adicional no era correlativa con las otras dos, Julián cedió su lugar a su compañero, al comprobar la química que había surgido entre los dos. En un principio no quería pero con su labia y dos chistecillos que contó consiguió convencerlos que era la mejor solución. El musical les encantó, pasando una velada encantadora. Habían decidido tomar una copa antes de regresar a sus habitaciones, pero Julián andaba excesivamente cansado, se despidió de Sara y su compañero y regresó.